Mario, bueno, la noticia casi que excluyente o excluyente en el ámbito local y en lo político tiene que ver con lo que pasó en la Junta Departamental esta madrugada, donde el legislativo da las anuencias a la Intendencia para que accione en beneficio de un plan, de ejecutar un plan para viabilizar un espacio que será el campus universitario. Ahora, nosotros decíamos con Silvio en un comentario que hacíamos en la media hora anterior, este no era el único camino, el único plan, digamos, ¿no? O sea, por la vía de los hechos se empezó a construir un relato y sostenido desde algunos medios de que, bueno, si los ediles ayer no votaban, era como que Paysandú perdía el tren universitario, y esto no era así, o sea, pero sin embargo, por la vía de los hechos se construyó ese relato y así mucha gente lo vivió, ¿no? Claro, lo que pasa es que el proceso, digamos, de solicitud de anuencia, digamos, con que el Ejecutivo envía a la Junta Departamental para obtener la aprobación, la autorización para generar para tomar una serie de decisiones, es un proceso muy desprolijo, ¿no? O sea, el expediente y la resolución, digamos, que preveía, que solicitaba anuencia, contenía una serie de componentes que en su conjunto lo hacían absolutamente inllevable por parte del Frente Amplio. A mí me interesa, primero que nada, darle contexto a esto, ¿no? Porque hoy aparece como que el actual gobierno departamental, poco menos que es el padre de la criatura, y en realidad el proceso de descentralización universitaria comienza hace 15 años en los gobiernos del Frente Amplio a partir de una decisión política. Primero de la Universidad de la República de llevar adelante este proceso de descentralización, que yo creo que es de las cosas más importante desde el punto de vista de la educación en el país, digamos, o sea, la accesibilidad en el interior del territorio del país, lo decimos siempre, antes para desarrollar, poder alcanzar una educación terciaria no había más remedio que trasladarse a Montevideo. Y sin embargo, la Universidad de la República adopta la decisión y comienza un proceso que obviamente luego es acompañado por decisiones de los gobiernos de Frente Amplio de acompañar ese proceso presupuestalmente. Todo esto es muy caro, o sea, descentralizar la educación es muy caro. Háganse una idea de que, por ejemplo, para que hoy Paysandú esté como esté desde el punto de vista de su oferta educativa, hubo que traer científicos, docentes, universitarios, digamos, que estaban radicados muchos de ellos en el exterior, y que hubo que obviamente para eso ofrecer, digamos, salarios acordes a que fuera posible que se vinieran a radicar acá. Entonces digo, hubo en el primer gobierno del Frente Amplio un refuerzo presupuestal en relación al periodo de gobierno anterior del orden del 40%, que eso permitió que los sueldos de los docentes universitarios, que estaban muy sumergidos, digamos, veníamos del gobierno de Valle, alcanzaran niveles de mayor dignidad. Y en el segundo periodo de gobierno, 2010-2015, es donde se comienza firmemente, digamos, el proceso de descentralización y que obviamente, como decíamos, fue acompañado de recursos presupuestales. Y es en este gobierno del Partido Nacional donde lamentablemente ese proceso de crecimiento sostenido del presupuesto universitario se frena, lo cual de alguna forma frena también ese proceso, esa profundización de la descentralización universitaria, ¿no? Sin embargo, Paysandú tendrá un nuevo edificio. Alguien te dirá, pero ¿cómo, Mario, vos decís esto? Y acá vino el secretario de Presidencia, lo que también es un dato, porque el anuncio es político, ¿no? Anunciar campus. Esto es parte del juego político. O sea, en esta distribución de recursos que el gobierno hace, hay una apuesta fuerte a Paysandú. Recordemos que Paysandú es de los departamentos que siempre está en puja, digamos, electoralmente. ¿A Paysandú o a Olivera? Y bueno, obviamente Olivera como referente político del departamento, pero digo, me parece que acá hay una apuesta a intentar de alguna forma, pero en líneas generales el presupuesto universitario se estancó, no creció, y en esa distribución se apostó a Paysandú en esta idea justamente de reforzar una figura, intentando adjudicarle la paternidad, digamos, de este proceso de desarrollo y de profundización de la universidad en Paysandú. En ese marco es que se plantea y se propone un proyecto que obviamente todos compartimos, que es la construcción de un campus universitario, y que para ello se ceda lo que hoy se conoce como el Corralón, una infraestructura que siempre, desde hace muchísimos años, se viene manejando como una opción adecuada, acertada, digamos, para consolidar allí y unificar y centralizar allí toda la infraestructura educativa de tercer nivel universitaria en Paysandú. Y que este gobierno, digo, tiene, digamos, la virtud, por decirlo de alguna forma, de llevarlo a la concreción, y que obviamente el Frente Amplio siempre estuvo de acuerdo y en ningún momento puso en duda el respaldo a esa iniciativa. Lo que sí el Frente Amplio cuestionó es la resolución o la solicitud de anuencia que traía el gobierno, que implicaba, además, digamos, de la cesión del Corralón,
la adquisición de varios bienes, un endeudamiento sin establecimiento de montos ni de plazos, que incluso trascendería el actual periodo de gobierno, y la construcción de una residencia, de un hogar estudiantil en los galpones que se conocen como los galpones de vialidad, en la zona de la costa, una zona que todos sabemos que es inundable y que además desde el punto de vista del ordenamiento territorial está prevista para otro destino. Entonces digo, lo que el Frente Amplio de alguna forma puso reparo desde un primer momento en relación a la iniciativa esta, fueron el resto de los contenidos que estaban también inmersos en una sola resolución, y por eso el Frente Amplio pidió el desglose, la separación, para que de alguna forma se pudiera quedar claro que el Frente, lo que era la cesión del Corralón, estábamos de acuerdo. Recordemos que también todo esto es parte de un proceso muy desprolijo, donde el actual intendente, cuando desde hace 2 años sabe que tiene que ceder el predio ese para la universidad, recién hoy, a 2 años de iniciado todo este proceso, cuando ya los tiempos se empiezan a premiar, toma la decisión, digamos, de definir a dónde se reubican las actividades y las oficinas que funcionan en el Corralón, cuando en realidad se supone que si vos le ofreces a la Universidad del Corralón, ya sabés lo que vas a hacer. Exactamente, lo primero que tenés que hacer es decir, bueno, muchachos, a ver, acá tenemos tal y cual oficina, ¿dónde la reubicamos? Y comenzamos a recorrer ese proceso. Mario, ¿y cuál era el apuro? O sea, capaz que nosotros no estamos leyendo, no tenemos la información, no sabemos, no nos damos cuenta. Capaz hay una formalidad. O hay algo más que no Claro, ¿por qué ahora? El apuro yo creo que tiene que ver, por un lado, con la desprolijidad de la propia administración, digamos, de no haber recorrido este camino de forma ordenada, como correspondía. Y a eso se suma también la urgencia de parte de la universidad, digamos, de comenzar el proceso licitatorio, digamos, de la obra, para poder... A ver, recordemos que también la universidad dispone de una cantidad de recursos y hay una demanda sostenida de las diferentes regiones del país, y ahí la universidad tiene que también articular para ver qué es lo que prioriza. Obviamente, si existieran dificultades eventualmente para que el Corralón y el local ese pudiera disponerse rápidamente, la universidad no va a estar esperando y obviamente hubiera redireccionado recursos a otro de los... están en juego también construcción de infraestructuras educativas en el resto del litoral, al sur, digamos, en el litoral bajo, digamos. Entonces, digo, también todo eso estaba de alguna forma operando y estaba pesando. Pero insisto, creo que acá hubo una desprolijidad en no recorrer en forma ordenada y prolija el camino para que esto se hiciera de otra manera, y no con apremio, con apuro, se presenta una semana, se tiene que votar a la semana siguiente. Y insisto, con toda una serie de cosas que por lo menos enturbiaban, digamos, y no clarificaban la resolución última, ¿no? Las opciones de la compra de la Casa Gelfa como un espacio para, que así la conocemos, ¿no? Comúnmente, como un espacio para albergar algunas oficinas del Departamento de Servicios y un predio en el parque industrial, que creo que más que el predio lo que interesa a la Intendencia son los galpones, ¿no? Claro. ¿Son opciones razonables, Mario? Vos fíjate que, mira, la Casa Gelfa desde hace muchos años que está en la mira, digamos, de los distintos gobiernos departamentales. El gobierno de Nino Pinto, 2005-2010, se intentó obtener eso por la vía del remate, que fue un remate. El actual intendente votó en contra, digamos, de la anuencia para... ¿Votó en contra? Exactamente, cuando se somete a votación por parte de la Junta Departamental la anuencia para que el Ejecutivo participe de ese remate, el actual intendente, el Partido Nacional en aquel momento vota negativamente ¿Qué será que habrán un inmueble. No recuerdo, la verdad. ¿Y te acordás por cuánto? Bueno, era un remate, no voy a Yo tengo idea de que el monto al que se llegó rondaba los 250 mil dólares. Hoy se está planteando una cifra muy por encima de ese valor. 3 veces más. Yo creo que hay que recorrer caminos absolutamente transparentes para el establecimiento del costo real. Hay que recurrir a tasadores. ¿La expropiación habilita eso? La expropiación, sin duda, que es una posibilidad, y yo creo que es la más adecuada. ¿Qué fue lo que se votó? La expropiación es una herramienta, a veces hay como un temor de parte de los gobiernos a recurrir a ella, cuando en realidad yo creo que es una herramienta que es fundamental para el Estado, y en particular para los gobiernos departamentales, porque es una forma de poner el interés general por encima del interés particular. Pero el derecho del dueño se protege, sí. Se protege, por supuesto. Está la justicia, que en última instancia es la que define el precio último, digamos, a partir, digamos, de la contratación de expertos, tasadores, que definen cuál es el valor real, digamos, no es el valor de mercado. No vas a terminar pagando algo que realmente es mesurado. El proceso judicial lo que te da transparencia de que vos terminás pagando lo que efectivamente vale, en la medida que se recurre a profesionales, digamos, tasadores, para que efectivamente determinen el precio definitivo, y no quedás atado, digamos, de
de una Que te cobran lo que negociación, quieren. exactamente, de una negociación donde vos de alguna forma sos prisionera porque, bueno, el propietario obviamente va a intentar obtener la mayor ganancia y sabe tu interés, ¿no? Si es el Estado, Exactamente, Y el apuro. exactamente. Y vos jugás con el apuro también, si te están Claro. diciendo no. La expropiación igual también tiene un camino, que es la Rápido. expropiación exactamente, con toma urgente, que eventualmente podría recorrerse. O sea que yo aspiro que, sobre todo, ese proceso de determinación, digamos, de los montos a pagar, efectivamente se haga de una manera transparente, de manera que despeje todo tipo de suspicacia o de riesgo, digamos, de pensar, digamos, de que acá la determinación del precio jugaron otras cosas. No, y endeudarse más, porque esto... Bueno, eso me llama mucho la atención, digamos, de la solicitud de endeudamiento, cuando en realidad, bueno, ustedes saben que, digo, que al actual gobierno le quedó un fideicomiso de 25 millones de dólares, y entre los cuales había un conjunto de proyectos y de obras que establecían recursos. Por ejemplo, campus universitario estaba establecido en el proyecto de fideicomiso. Y había $1,5 millones de dólares destinados para el campus universitario de Paysandú, en el fideicomiso original. El listado de obras que eventualmente, que en su momento aprueba la Junta Departamental, contenía una serie de obras, uno de ellos era el campus universitario, y para eso se destinaba $1,5 millones de dólares. ¿Se había especificado para qué? Para hacer el... No, para decía solamente campus universitario. Tranquilamente el intendente laterales, digamos. Puede, por un lado, eventualmente, acá lo que está en juego es justamente la construcción de un campus universitario, y puede eventualmente poner esos recursos para la resolución, digamos, de los problemas que les genera. Exactamente, pues ya la tiene la plata, exactamente, no debería endeudarse, al menos eso es lo que pensamos. O sea, ya cuenta con los recursos disponibles en el actual fideicomiso. Porque digo, yo incluso... pensé que no le permitían, por eso... No, incluso aunque no estuviera, él puede eventualmente modificar alguna de las obras pasando por la Junta Departamental y solicitando la anuencia correspondiente, ¿no? O sea, si él, en el marco de la ejecución de fideicomiso, entiende que hay que redireccionar recursos para otro proyecto, él tranquilamente puede solicitar anuencia en la Junta Departamental, obviamente necesita las mayorías especiales, y redireccionar recursos con esa finalidad, que es lo que nosotros entendemos que se debería haber hecho. Porque, insisto, o sea, había recursos, hay recursos disponibles, entonces lo ideal, lo adecuado hubiera sido que esos recursos se redireccionaran con este fin, y que las inversiones que la Intendencia va a tener que hacer para cederle el corralón a la Universidad de la República se financien con los recursos que están previstos en el propio fideicomiso, que ya de alguna forma generaron un endeudamiento a futuro, digamos, para los 4 periodos de gobierno posteriores. Entonces digo, no le veo sentido seguir endeudando al gobierno departamental, incluso a costa del próximo periodo de gobierno, ¿no? Me surge la pregunta, ¿cuánto quedará del fideicomiso? Nosotros la información que teníamos hasta hace un tiempo, a partir de los pedidos de informes que se había hecho desde la Junta Departamental, se hablaba de una ejecución que rondaba el 50%, digamos, del monto total, o sea, alrededor de $12 millones de dólares, $12,5 millones de dólares. Ayer se inauguraron las piscinas de Termas de Guavillú, que es una obra que estaba financiada por el fideicomiso, es uno de los proyectos que nosotros habíamos promovido, impulsado, digamos, del gobierno departamental, o sea, estaba en la lista de obras iniciales, toda una infraestructura, una mejora, digamos, lo que tiene que ver con las Termas de Guavillú, y bueno, ayer vimos que fue inaugurada esa obra en el marco, digamos, de las obras del fideicomiso. Teníamos la información, ya te digo, que rondaban en el 50% el nivel de ejecución. Ha habido bastante opacidad de parte de la actual administración en cuanto a brindar información precisa y certera en cuanto a la ejecución del fideicomiso. Llama la atención que, ¿no?, que se le quiera hacer un juicio político a la intendente de Montevideo, Carolina Cose, por la supuesta no respuesta de informes, cuando en realidad la mayor parte de las administraciones del Partido Nacional en los gobiernos departamentales son, si por algo se caracterizan, es por la falta de transparencia, por la opacidad, por la falta de información. Miremos nomás la intendencia. lo que es secreto, ¿no? Y bueno, y habrá que buscar un camino parecido en Paysandú, de hacer que el intendente le pase lo que le está pasando a Cose, ¿o no? Yo creo que, digo, lo que pasa es que es desmesurado. O sea, lo que se hace con Carolina Cose es una cosa tan desmesurada y tan fuera de lugar que en realidad forma parte de una campaña sistemática de ataque al actual intendente de Montevideo que no tiene, digamos, ni pie ni cabeza, ¿no? Mario, entonces, para volver al tema de lo de que se resolvió esta madrugada, en el periodo anterior, ¿la Intendencia volvió a intentar comprar la Casa Gelfa o no fue un plan que se No, en realidad estuvimos evaluando, en algún momento estuvimos evaluando la posibilidad de alojar allí las instalaciones de tránsito. Ustedes recuerdan que nosotros llevamos adelante un proceso de modernización, digamos, de todo lo que tiene que ver con la gestión de tránsito. Y en realidad, no, la intención de la compra nunca estuvo.
Porque en realidad tampoco estaba tan firme como ahora, digamos, la posibilidad de construcción del campus universitario en el Corralón. Lo que sí estuvo, sí fue en el primer gobierno del Frente Amplio de la compra, porque fue allí donde se llevó a cabo el remate, que obviamente después en ese remate el bien fue adquirido por un particular. Y bueno, hoy estaría la posibilidad de que volviera a la intendencia, ¿no? Mario, entonces, ¿cuál es el calificativo para la Junta? Y específicamente imagino que estarás pensando en el rol de los ediles del Frente. ¿Irresponsable es el concepto o no es tan grosero? ¿No? ¿O hay que buscar uno más suave, digamos, para calificar la habilitación al endeudamiento sin un monto establecido y que trascienda? Yo no tengo entendido, digo, estuve hablando con algunos ediles, tengo entendido que en esa negociación se establecieron montos. Y se estableció un monto máximo, digamos. En absoluto, digamos, calificaría de irresponsable. Creo que los ediles del Frente Amplio trataron de moverse con la mayor responsabilidad, incluso poniendo por delante más que nada el interés de Paysandú. Acá lo que debía quedar claro es que el Frente Amplio en ningún momento se opuso a la cesión del Corralón para la construcción del campo universitario. En eso el Frente Amplio siempre estuvo. Es más, si se separaba eso desde el primer momento y se votaba solamente eso desde el primer momento el Frente Amplio estaba, exactamente. Cosa obviamente, que podría haber pasado también pensándolo bien. Bueno, no hubo voluntad de la bancada del Partido Nacional, por lo que estuve viendo, digamos, y hasta el momento que seguí el debate, digamos, en la Junta, no hubo nunca voluntad de separar. Recién, digamos, a partir de la intervención del intendente, tengo entendido que se logró separar algunos aspectos y se pudo votar en forma separada. Pero si el intendente se hubiese considerado que la plata del fideicomiso la podría disponer para este fin, con que le votaran la anuencia para ceder el Corralón, lo demás ya estaba, no precisaba exactamente, nada más. porque digo, en realidad no precisaban endeudamiento y mucho menos que trascendiera el periodo de gobierno. Y obviamente para adquirir eventualmente o para expropiar eventualmente inmuebles, como el caso de la Casa Guelfa, si es que se recurre a la expropiación, no necesita anuencia. O sea, él puede ir directamente por la vía de la expropiación, iniciar el proceso con toma urgente y después la intendencia se queda con el bien y después eso recorre el camino judicial donde finalmente es la justicia la que establece el monto a pagar por parte de la intendencia al actual propietario, ¿verdad? Acá insisto, hubo un intento, una operación política intentando dejar al Frente Amplio muy acorralado en una realidad, digamos, que lo posicionara como que estaba en contra, exactamente, de la consolidación y del desarrollo universitario en Paysandú. Y eso nada más lejos de la realidad. A ver, en el anterior periodo de gobierno, nosotros le cedimos la ex terminal de ómnibus a la universidad, justamente con esa mirada. O sea, siempre estuvo el desarrollo de Paysandú ligado a su condición, digamos, de ciudad universitaria, como una prioridad absoluta para nuestra fuerza política. Y el tema del hogar estudiantil, en una zona... Sí, antes de esa pregunta que es interesantísima, pero una entre paréntesis respecto al tema de la cesión de la ex terminal de ómnibus. ¿Es cierto que ustedes en el periodo anterior recibieron en algún momento de parte del actual intendente o de gente cercana a él algún tipo de observación, no voy a usar la palabra reproche, pero algún tipo de comentario en la línea de che, ¿cómo le van a dar un bien tan importante como ese a la UDELAR? No, la UTU, no recuerdo que haya asistido. Lo que sí recuerdo es que de parte de quienes eran las autoridades del Partido Nacional hasta la asunción de Guillermo, en realidad tenían otro destino para esa infraestructura, ¿no? Ustedes recuerdan que la administración Ventus y luego Mario Bandera habían planteado que allí se alojaran las instalaciones de la Dirección de Tránsito. No preveían, como sí lo hicimos nosotros, aportar esto para la consolidación de la universidad, sino que le daban más un destino vinculado a la propia intendencia, ¿no? Sí, esa pregunta es central. No, el lugar donde se manifiesta de armar el hogar estudiantil. Es llamativo, incluso es llamativo que se haya... Impensable. Pero además es llamativo que se haya incorporado en la propia solicitud de anuencia. O sea, si mañana pasado lo quieren hacer ahí, en realidad no necesitan anuencia, o sea, está dentro de las potestades. Obviamente, desde el punto de vista de esa finalidad, nosotros no la compartimos, porque no tiene que ver, en primer lugar, no tiene que ver con el destino que prevé para esa zona el plan de ordenamiento de Paysandú, digamos. O sea, ustedes saben que hay un plan Paysandú que prevé para cada región, para cada zona de la ciudad, una finalidad determinada. Y para allí, en realidad, lo que se prevé es un área de esparcimiento, recreación, vinculada. Pero este gobierno pasa
por Exacto. alto todo. Yo creo que tiene que ver más que nada con la intención de poner una especie de piedra fundamental vinculada a lo que fue la contratación de OMA. O sea, quieren de alguna manera justificar el $1.300.000. Ahí, otra, ¿no? O sea, se está pidiendo plata para comprar Casa Gelfa y se gastó $1.300.000 en la contratación de un estudio de arquitectura, una cosa absolutamente desproporcionada, descabellada, ¿no? O sea, no entra en la cabeza de ninguno, ¿no? Uno mira los números que están, por ejemplo, sobre la mesa a la hora de la compra de la Casa Gelfa o la compra de los galpones de la FEMIR, y lo compara con lo que se destinó para un proyecto que en realidad, pasando raya, hay que ver qué de eso se puede en algún momento llegar a concretar. Entonces digo, como que no tiene mucha relación, ¿no? O sea, se pensó más en la necesidad, digamos, de proyectarse personalmente el actual intendente, como bien lo decía algunos dirigentes nacionalistas. Acá lo que se buscó con esto es una proyección nacional, que es el interés de Paysandú. O sea, si no, de ninguna manera, pensando realmente en la preservación y el cuidado de los recursos de Paysandú, se podrían haber gastado esa cantidad tan significativa de recursos. Pero además es una zona que es inundable, que está lejos de la propia operativa. Vos fíjate, estás ubicando el campus universitario en el Corralón, a una cuadra de calle Soriano, y vas a meter el centro universitario, una residencia a no sé cuántas cuadras, con un problema de seguridad, de inundaciones esporádicas. Venía pensando, cuando venía para la radio, vos, si van a venir acá estudiantes a ese hogar, evidentemente que vienen de otros lugares, la mayoría, ¿no? Van a venir, claro, del interior. Y vos mandás a tu hijo a estudiar a una ciudad que seguramente no conoce, lo van a mandar a un lugar donde lejísimo, donde tiene que estudiar. O sea, no se piensa ni en Totalmente, eso. Y la formalidad, Mario, la formalidad de que la Junta haya habilitado la construcción con fines de habitación en un lugar que no es justamente habitable, apto para... ¿Cómo se resuelve eso ahora? Se votó solamente con los votos del Partido Nacional, tengo entendido, la parte de la residencia. Ahí está, la parte de la residencia. Yo me imagino que, digo, esa anuencia carece de valor en la medida que, digo, insisto, o sea, primero que nada hay que modificar el plan Paysandú antes de proceder a cualquier construcción allí, porque, insisto, el plan Paysandú no lo prevé y lo prohíbe. O sea, incluso el plan establece claramente qué tipo de construcciones se pueden desarrollar en esa zona, cuáles son los fines que puede tener, etcétera, etcétera. O sea que me imagino que para que esto se termine concretando, primero que nada van a tener que recorrer un camino vinculado a la modificación del plan Paysandú. Estaba mirando anoche, hoy esta madrugada, que hay varios nombres que se repiten de un periodo y otro, y gente que votó el plan Paysandú ayer votó en contra de lo que votó antes. O sea, habilitando la construcción en un lugar inundable, como una gran incoherencia, Francamente no entiendo el empecinamiento de llevar esta iniciativa a ese lugar, cuando, insisto, hay lugares que serían mucho más adecuados, ¿no? O sea, creo que, y esto es solamente iniciativa, esto no tiene nada que ver incluso con la Universidad de la República, ¿no? O sea, con la universidad está obviamente enfocada exclusivamente en el interés del campus universitario. Lo de la residencia eventualmente es solamente una iniciativa del actual intendente y no tiene nada que ver con los acuerdos con la Universidad de la República. Y que los documentos que se han adjuntado para el estudio del asunto, ahí aparece claramente que las primeras manifestaciones de la intendencia era hacer un hogar en el propio predio del campus, lo que resulta evidentemente más razonable. Totalmente, claro. Totalmente. Por lo que estoy en conocimiento, digamos, como que había un tema, digamos, de disponibilidad de espacio, sí. Y sobre todo pensando en un futuro crecimiento de la universidad. Hoy la universidad allí en el campus lo que va a localizar eventualmente va a ser la concentración de todos sus servicios, digamos, en un solo lugar, pero sobre todo pensando en proyectarse creciendo, ¿no? O sea, en la posibilidad de, ustedes saben que ahora, por ejemplo, se radicó en Paysandú la carrera de ingeniero de sistema, digamos, y la idea es que Paysandú siga creciendo en su oferta educativa terciaria, lo cual es muy importante. Pero insisto, Paysandú tenés el estadio abierto, por ejemplo, o sea, eventualmente, que está mucho más central, cerca de todos los servicios, cerca eventualmente del Corralón y donde iría el campus, en fin, hay otras infraestructuras. Insisto, y siempre existe el recurso de la expropiación, para eventualmente, si hubiera algún lugar que permitiera la construcción de una residencia universitaria, obviamente si se cuenta con el financiamiento, los recursos para hacerlo, que esté más en sintonía con lo que Paysandú necesita, porque me parece que además hay que pensar lo que implica ser una ciudad universitaria. Claro. Porque digo, vos tenés hoy 7.000, 8.000 jóvenes
que van a estar circulando Paysandú, y creo que lo fundamental es que eso tenga una cierta armonía y que la ciudad lo incorpore y lo asimile, y a su vez le permita a la ciudad ofrecerle servicios. O sea, tener 7.000, 8.000 jóvenes implica los jóvenes que están estudiando, pero implica también brindarles posibilidades de recreación, de esparcimiento, alimentación, lugares de alojamiento, en fin. Es todo un combo que me parece que tenemos que pensar y no andar a los golpes, a los ponchazos. O sea, digo, no es, me parece, hoy se me antoja meter esto allá. Me parece que además, digo, es lo que decimos siempre, ¿viste? O sea, construir una política de Estado implica humildad, implica disposición al diálogo, implica conversar. Porque digo, hoy estamos el que gobierna, pero dentro de 3 años no se sabe quién va a estar. Entonces digo, estas cosas me parece que hay que hacerlas con humildad y sobre todo poniendo que lo principal es que gane Paysandú, ¿no? Claro, en esa línea que vos estás planteando, yo pensaba, ¿no? ¿Cómo se implementó en Salto? Porque Salto es un lugar estudiantil y fue creo que en el gobierno de los Colorados. Y ahora, esa zona donde está la universidad, está el hogar, está totalmente potenciada y está pensada para eso, para los estudiantes. Y en el caso de Paysandú, acá tenés la zona sur de Soriano del Sur, que podría haber sido una buena posibilidad para potenciar esa zona, ¿no? Porque el lugar estudiantil implica kiosco, fotocopiadora, comedores, o sea... para la ciudad, para sí, totalmente. O sea, hasta para el que alquila. Pero insisto, o sea, creo que hay que dejar de lado la soberbia y actuar con humildad y ser capaz de interactuar y dialogar con todos. O sea, pensando, insisto, en que las cosas no se resuelven en un periodo de gobierno. Exacto, y que las cosas no se resuelven en 5 años. O sea, estos son procesos que llevan mucho tiempo y que requieren diálogo, interacción, y sobre todo que lo que yo hago hoy no venga mañana el que gane y me tire todo por la borda, porque son recursos que Paysandú puso al servicio de estas cosas y que después no pueden quedar, digamos, como mal gastados, ¿no? ¿Cómo resumís el proceso político, el debate político que termina en esto? Y yo digo, insisto, me parece que fue muy desprolijo el apremio, el apuro, el meter todo junto en una misma sola resolución. Creo que hubiera sido mucho más saludable recorrer un proceso dialogado, conversado, donde las soluciones, digamos, fueran más consensuadas, las alternativas, digamos, que eventualmente se pusieran a disposición para resolver, digamos, la necesidad de alojamiento de las infraestructuras municipales, creo que se podrían haber resuelto de otra manera. Pero bueno, creo que pasando raya hoy, lo fundamental es que Paysandú va a tener un campus universitario que va a darle continuidad a una política que viene desde hace 15, 20 años, y que va a permitir que Paysandú se siga consolidando y profundizando como una ciudad universitaria, ¿no? Muchas gracias, Mario.